Cristo. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, versículo 31. Bienvenidos a la reunión de la semana con la hermana Nora Lucía Villa Ceballos, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, transmitiendo por su radio Shekinah para Nuevo León, México y el mundo entero, porque la palabra de Dios no tiene fronteras. Buenas tardes, mis amados oyentes que me acompañan en el mundo entero. Gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy hermoso que el Señor puso en mi corazón. Él puso el mensaje y les manda un mensaje a todos. Nos da un mensaje hoy de reflexión. Nos dice que no demos lugar al diablo por medio de la ira. Mis amados oyentes, este es su programa Un vuelo alto con Cristo, que se predica aquí por su radio Shekinah, la voz de Dios a tu vida. El programa que predica lo que la Biblia nos enseña. Les habla su hermana en Cristo, Nora Lucía Villa Ceballos, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, para Nuevo León, México y el mundo entero, porque la palabra de Dios no tiene fronteras. Y eso lo confirmo yo cada día. Hoy quiero compartirles una reflexión que nos manda la hermana Lilian Holguín Valls desde la ciudad de Mendoza, Argentina, sobre el programa de la semana pasada. El mensaje que Dios compartió la semana pasada con nosotros fue sobre la santidad, sobre una vida en santidad. Y ella nos hace la siguiente reflexión. Ella dice: hermana Nora Lucía, esta reflexión: el mejor tributo a Dios es tener una vida convertida desde lo más profundo de nuestro ser, que nuestra alma brille en su luz. Con santidad debemos llevar marcado en nuestro ser los frutos del Espíritu Santo, que son amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y así estas virtudes reinarán en nuestras vidas. La acción de ser limpios espiritualmente, sin contaminación. A eso nos llamó el Señor, a la santidad. Es la única verdad, el camino a la vida eterna. Amén. Shalom. Gracias, hermana Lilian, por esa reflexión tan hermosa y tan maravillosa. Esa reflexión que nos demuestra que la palabra de Dios llega a los corazones y llega a todas partes del mundo, desde Colombia, no solo para Nuevo León, México, sino también para Argentina. Amén, amén, gloria infinita, mi Señor. Sí, como les decía, el tema que Dios puso hoy en mi corazón es un tema muy interesante, porque tiene que ver con nuestra vida diaria, tiene que ver con nuestra vida en todo momento y en cualquier lugar, porque esto nos puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar, porque el enojo llega de un momento a otro. Por cualquier tontería nos podemos enojar y abrirle fácilmente la puerta al demonio en nuestra vida. Mis amados, todos nos enojamos y eso es normal. Todos en algún momento nos enojamos, y el enojo en sí, la emoción en sí, no es pecaminosa. Lo peligroso y lo que nos lleva al pecado son nuestras acciones, o sea, convertir la emoción en una acción. Eso es lo que nos lleva al pecado. Cuando nos dejamos dominar por esa emoción interna y la volvemos externa, ahí es donde puede dirigirse negativamente a las personas que nos rodean y podemos llegar hasta hacerles daño, y mucho, no solo poco, sino mucho daño a las personas. Por eso, escuchemos con mucha fe lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy, y permitamos que Él entre en nuestras vidas,
que el Todopoderoso cumpla su propósito hoy en nosotros. Por eso te invito a que escuches el mensaje, ese mensaje completo. No te vayas. Regálale unos minuticos de tu vida al Señor. Recuerda que nosotros estamos regalando unos minuticos que son mientras que Él nos regaló toda su vida. Pero primero vamos a orar. Vamos a ponernos en su presencia para que sea el Señor ministrando este programa, para que sea Él ministrando este mensaje y bendiciendo a esta su sierva, para que se cumpla su propósito en todos nosotros. Oremos con mucha fe. Padre nuestro que se encuentras aquí, Señor, con todos nosotros, te damos gracias, Padre Santo, por poder estar aquí llevando tu mensaje, este mensaje de amor que bendice, Señor Padre Santo, Señor, a todo el que lo escucha, Padre Santo. Señor, bendice a esta tu sierva y que seas tú ministrando tu palabra, cambiando vidas y dando bendición a todos los que la escuchan, oh Señor. Estamos reunidos aquí para alabarte, para bendecirte, para glorificarte y para dar a conocer a otros tu nombre santo. Queremos, Señor, gritarle al mundo entero, Señor, que tú eres el Rey, que tú eres el único y verdadero. Más que esta palabra que hoy va a salir de mis labios, Señor, sea santa y llegue a los corazones, llegue a esos corazones que están anhelando, Señor, recibirte, esos corazones que quieren escuchar y que quieren que esta palabra sea semilla, Señor, que se siembre en sus corazones y crezca al ser regada por los ríos de agua viva de tu Espíritu Santo, Señor, porque serás tú mismo hablándonos directamente al oído, Padre amado, por medio de esta tu sierva, Señor. Por eso, Señor, hoy clamo, Señor, con todas estas personas que hoy nos escuchan y quieren conocerte y aceptarte, Señor, como su único verdadero Dios y Salvador. Dirige este mensaje, Señor, para todo aquel que lo necesite, Señor. Dirige este mensaje, Señor, para todo aquel que necesite conocer de tu amor. Dirige este mensaje, Señor, para todo aquel que no te conozca, Señor, y que empiece a conocerte, Señor Padre Santo, Señor, y que así se cumpla, Señor, tu propósito en su vida, para tu gloria y para su honra. Señor, yo esto lo creo, lo pido, lo proclamo y lo recibo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, gloria a mi Señor. Así es, todos los que crean digan gloria a Dios, amén, aleluya. Sí, porque estamos todos juntos. Ahora, mis amados, los invito a que abramos nuestras Biblias. Sí, abramos nuestras Biblias en Efesios 4, 26, 27 y juntos leamos la palabra de Dios. Sí, leamos esa palabra maravillosa y sacrosanta que es la palabra de Dios, para que leamos lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy por medio de su santa palabra. Y dice así la sacrosanta palabra de Dios. Amén, amén. Dice Efesios 4, 26, 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que dar al que padece necesidad. Esta es palabra de Dios. Amén, amén. Gloria a mi Señor. Así es, mis amados oyentes. Efesios 4:26. Hoy es una palabra que nos llega al alma, es una palabra que nos llega al corazón. Nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa es lo principal que la palabra de Dios quiere decirnos hoy. Y para entender este mandamiento, porque es un mandamiento dado por el mismo Jesucristo, es bueno diferenciar las emociones de las acciones, porque son dos cosas distintas. Todo lo que sentimos son emociones, pero hay momentos que eso que sentimos, como la tristeza, el dolor, la frustración, la emoción, la alegría y la ira, dejamos que estos sentimientos
fluyan demasiado en nosotros y que nos gobiernen, Ahí dejan de ser emociones y pasan a ser acciones. Y no es que sean pecaminosos por sí mismos, porque ellos no son pecaminosos como emoción, porque son parte de nuestro ser, de nuestra personalidad. Pero lo que puede ser muy pecaminoso, amados míos, es cómo actuamos con esas emociones. Porque las emociones internas, si nos dirigen, si dejamos que nos dirijan, si nos dejamos que actúen, pueden llegar a ser malas, a hacer cosas malas, y pueden dirigirse, según la emoción, pueden dirigirse positiva o negativamente hacia las otras personas. En este caso sería negativamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la ira. Y la ira nunca deja nada bueno, mis amados hermanos. Nunca deja nada bueno. El contexto del versículo lo encontramos en Efesios 4, 25, 32. Por lo cual dice: desechando la mentira, hablad con verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos todo lo bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que sea palabra de edificación. Lo que salga de nuestra boca siempre sea palabra para edificar, para bendecir, para glorificar y santificar a nuestro Padre Celestial, a fin de dar gracias a todos. Amados oyentes, no contristéis con el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados, para que el día de la redención estemos todos ahí. Por eso tenemos que quitar de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia, y toda malicia, y ser benignos los unos con los otros, ser misericordiosos los unos con los otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó, porque recordemos que Cristo nos perdonó y hizo el sacrificio inmenso y santísimo de morir en la cruz para lavarnos con su sangre poderosa. Amén, aleluya, gloria a Dios. Así que el que crea todo esto, diga amén, aleluya, gloria a Dios. Porque todo aquel que cree, piense que la ira es parte de nuestro temperamento. Y es normal enfadarse, sí, por algo que nos moleste. Y a menudo lo sentimos cuando lo hacemos, pero sentirlo y no hacer nada malo, no traerlo al exterior, no es malo. Porque es normal sentirse así, como ya les decía, porque es parte de nuestro temperamento. Pero somos nosotros los que tenemos que controlarnos. Somos nosotros los que tenemos que controlar nuestras emociones, nuestra vida. Y nuestras emociones, controlarlas de modo que éstas no nos controlen a nosotros. Porque si dejamos que éstas nos controlen a nosotros, entonces ahí es donde nosotros perderemos el control. Ahí es donde nosotros perdemos el control y surge el conflicto. Por lo que debemos tomar medidas inmediatas, decididas, que nos permitan hacer lo correcto y que no vayan a dar lugar al diablo. Por eso yo te digo hoy, contrólate. Sí, contrólate. Controla tus emociones. Porque al controlar tus emociones, esas emociones son parte de lo que somos y nos hace humanos. Pero a menudo dejamos que tomen nuestras decisiones y controlen nuestros pensamientos. Y cuando no somos capaces de controlarnos, ¡ay, amigos míos! Ahí es donde viene el problema. Porque no solo pueden llegar a hacerle daño a los demás, no, sino que también puede llegar a hacernos daño a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando permitimos que el enojo hiera a otra persona, esto se vuelve como una cadena.
como una cadena, ¿sí? Que se convierte luego en tristeza. Porque por lo general, siempre que hacemos algo malo a alguien, bajo el efecto del enojo, nos arrepentimos. Sí, seguro que nos arrepentimos. Y a veces el daño es tan grande que ya no tiene solución. Ya ese daño ya no tiene solución. Y ahí es donde nos entra una gran tristeza y una gran depresión, que si no controlamos puede llegar hasta llevarnos a quitarnos la vida, como le está pasando hoy en día a muchas personas, especialmente a los jóvenes. Sí, a los jóvenes, porque muchas veces escuchamos que dicen que se mató fulanito, se mató peranito, y escuchamos frases como estas: ¿pero por qué lo hizo? Si era tan joven, si tenía una vida por delante, si tenía todo y no le faltaba nada. Y sí, muchas veces es cierto, aparentemente no le faltaba nada, pero le faltaba todo. Desgraciadamente le faltaba todo, porque le faltaba lo más importante. Le faltaba Cristo en su corazón. Tenía su corazón duro como una piedra, que le impedía llegar a perdonar, que le impedía llegar a sentir, que le impedía llegar y sentirse lleno de Dios. Y por eso llegó a sentirse tan lleno de rencor que permitió que la maldad lo dominara, llegando a hacer tanto daño que al final no lo pudo soportar. Pablo nos dice en 2 de Timoteo 1:7, nos dice lo siguiente, nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, amén, porque Dios quiere que aprendamos a tomar el control de nuestras vidas, que aprendamos a dejar de tomar malas decisiones y no dejemos que nuestras emociones controlen nuestras acciones. Amén, amén. Así es. La ira, amados míos, si no la controlamos, puede convertirse en una ira incontrolable, que puede hacernos hacer cosas malas, pero demasiado malas a los demás. Y es nuestro deber evitar hacer todo eso para no caer en el pecado. Este pasaje es una continuación de las enseñanzas de Pablo sobre la nueva naturaleza que recibimos a través del Espíritu Santo por la fe en Jesucristo, como nos lo dice en Efesios 4:17-24. Y si nos enojamos por alguna razón, experimentamos la emoción o la pasión involuntaria de la ira, no debemos permitir que ésta provoque acciones pecaminosas en nuestra vida. Y no debemos quedarnos enfadados. No nos ¿cómo les digo? No nos quedemos demasiado tiempo. No dejemos que eso endurezca nuestro corazón. No. Y que nos llene de amargura, de dolor nuestra alma, que nos llene de raíces de amargura. La advertencia bíblica es tratar la ira el mismo día. Ese mismo día que sentimos la ira, antes de irnos a dormir esa noche, deberíamos haber tomado la decisión y las medidas necesarias para encontrar una solución al problema y aliviar nuestra ira, porque la ira es como una enfermedad, sí, que se apodera de nosotros. Y si no afrontamos la ira de forma constructiva y nos involucramos en expresiones pecaminosas de la ira, le estamos dando al diablo cierta ventaja en nosotros, como nos lo dice Efesios 4:27. El mismo pasaje continúa diciendo que debemos esforzarnos por deshacernos de toda ira y de los pecados que la acompañan. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esos son los pecados
que la acompañan. El versículo 31 nos lo dice. Por eso, mi amado oyente, no des lugar al diablo, no lo des lugar al diablo, y por el contrario, perdona, que al perdonar, en ese caso, estoy hablando de algo muy especial, porque cuando llegamos al perdón, estoy hablando de lo mismo que hizo Jesucristo con nosotros, que nos perdonó. Estoy hablando de un caso específico en el que una persona nos lastimó profundamente y la ira, por eso se convirtió en una ira a largo plazo. Y hay cosas que parecen imposibles de perdonar, no digo que no. Hay cosas que nosotros decimos, no, pero es que eso yo no lo perdono, es que eso que me hicieron me dolió mucho, es que eso que hicieron me hizo demasiado daño, eso me acabó el corazón, me acabó el alma. Pero Dios mismo nos enseñó el poder del perdón y cómo puedes traer bendición para nosotros y para los demás cuando perdonamos. Cuando elegimos perdonar, nos llenamos de bendición, porque la bendición espiritual es muy importante, pero la palabra de Dios, lo que nos dice en Marcos 16:26, nos dice una advertencia también muy importante. Nos dice, porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Amén, aleluya. Así es. Entonces, si nosotros no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos va a perdonar. El perdón no es algo que se puede tomar a la ligera. Es un proceso que lleva tiempo, dependiendo de la gravedad de la herida. No es que usted dijo, cierta persona me hizo mucho daño, y usted diga, yo la perdoné, y ya, de una, ya las heridas se curaron. No, eso no es así. Eso no es así. Pero el perdón es el primer paso para que esa herida comience a sanar. Para que esa herida, que muchas veces nos cuesta tanto olvidar y sanar, empiece a perdonar. Porque el perdón es un bálsamo. Es un bálsamo. Tal vez nunca lleguemos a olvidar lo que nos hicieron, pero sí, cuando perdonamos con el corazón, dejamos de sentir ese dolor y esa amargura. Entonces ahí es donde dejamos ir a esa persona que nos lastimó y la dejamos ir en paz. Y nos enfocamos en sanar esa herida. Por eso, escucha lo que Dios tiene hoy para decirte. Porque Dios te dice cosas maravillosas. Él te dice, no des lugar al diablo. Haz el bien a tus enemigos. Así como hizo Dios. Dios hizo el bien a sus enemigos, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Cuando nosotros pecamos nos convertimos en enemigos acérrimos del Señor. Y sin embargo, ¿el qué hizo? Él vino y se sacrificó por nosotros. Y fuera de eso, Él nunca dejó de recordarnos que debemos amar a nuestro prójimo y que hagamos el bien a nuestros enemigos. Él nos dice que amemos a nuestros enemigos, que le hagamos el bien a nuestros enemigos. Él en ningún momento dijo que iba a ser fácil. No, Él en ningún momento dijo que iba a ser fácil. Pero sí, te puedo asegurar que cuando perdonamos es menos difícil. Si caminamos y confiamos completamente en el Señor. Lucas 6:27 nos dice, pero vosotros, los que oíd, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen. Amén, amén. Porque nos cuesta mucho soltar algo. Y sobre todo cuando ese algo nos duele realmente. Porque no podemos dejar de recordar el dolor que alguien nos provocó y que ese alguien nos ha causado.
Y a veces estamos tan atrapados en la ira, mis amados, que pensamos en la venganza. Y nos olvidamos de vivir nuestras vidas en paz, sin darnos cuenta que al final somos nosotros los que más daño nos estamos haciendo. Muchas veces somos nosotros los que tenemos esa raíz de amargura, los que estamos sufriendo, los que estamos envenenados, mientras que el que nos hizo el daño está tranquilo y feliz, porque ya ni se acuerda de lo que nos hizo. Piénsalo. Entonces, entre más nosotros guardemos esa raíz de amargura en nuestro corazón, y entre más tiempo pase, más difícil va a ser arrancarla. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón crece esa raíz de amargura, y arrancarla, ya cuando esté muy fuerte, es muy difícil. Pues, por ejemplo, comparemos dos plantas. Una plantica recién sembrada, ¿sí? Y comparemos un árbol ya grande, bonito, un arbusto ya hecho hermoso. Si vamos a arrancar la planta recién sembrada, que está empezando apenas a germinar, no es sino jalarla y ella sale solita, ¿sí o no? En cambio, si vamos a arrancar el arbusto, que ya ha crecido, que ya es un arbusto bonito, ya para arrancarlo ya es difícil porque ya está arraigado a la tierra. Así mismo pasa con las raíces de amargura. Cuando esta apenas se siembra en nuestro corazón, si la arrancamos ahí mismo, ella sale ahí mismo y sale fácil. Pero si nosotros dejamos que esta crezca y la alimentamos todos los días con el rencor, cuando ya la vamos a querer arrancar, amados míos, ya va a ser muy difícil. Y debemos arrancarla. Y tú me preguntas, pero Nora, ¿cómo la arranco? Y yo te respondo, como la palabra de Dios que nos dice, haciendo el bien a nuestros enemigos. Y así crecer y seguir adelante con la vida. Dejar de recordar esas heridas y enfocarnos en lo que nos hace felices y en lo que nos llena el espíritu. Y enfocarnos en aquellas personas que nos aman, en aquellas personas que nos hacen el bien, en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestras personas que nos llenan de bendición cada día, en vez de estar recordando las cosas malas y feas. Recordemos el amor de nuestros hijos, la palabra hermosa que nos dijo nuestro hijo esta mañana, la palabra hermosa que nos dijo nuestro esposo antes de salir de casa, el detalle que nos trajo nuestro esposo cuando llegó, esa flor que nos regaló, las cosas que nos llenan de alegría. Recordemos la palabra de Dios, recordemos el sacrificio santo que hizo Dios en la cruz y nos lavó con su sangre preciosa, haciéndonos sentir limpios y regalándonos vida eterna. Amén, amén. Así matamos esas raíces de amarguras y recibamos en nuestra vida todas las bendiciones que Dios nos quiere dar. Porque si nosotros seguimos cultivando esa raíz de amargura, te aseguro que esas raíces no nos van a dejar avanzar y van a impedir que esas bendiciones que Dios tiene para darnos a diario, porque Dios nos da bendiciones nuevas cada día, no nos van a llegar, porque estamos concentrados en el mal, en la oscuridad, en vez de estar concentrados en la luz que es Cristo. Perdonar y dejar ir, eso es lo que nosotros nos debemos concentrar. Alguna vez alguien me dijo, Nora, pero ¿cómo hago para soltar este dolor que esa persona me ha causado? Y yo le contesté, intenta perdonarla. Y verás que cuando menos pienses, el dolor se habrá ido. El dolor se habrá ido de tu vida. Y es la mejor manera de soltar.
todo lo que nos hace daño en nuestras vidas. Y te lo digo por experiencia propia. Por experiencia propia. Yo tenía un dolor muy grande en mi alma, un rencor muy grande en mi alma, porque yo también lo he sentido. Alguien me hizo a mí una traición, me clavó el puñal por la espalda, como dicen por ahí. Y era la persona que yo más creía y confiaba en ella. No digo su nombre por respeto. Y esa persona me hizo tanto daño que yo creí que nunca en la vida la podría perdonar. Y lloré mucho, mucho. Y el demonio me decía, no la perdones, no la perdones. Por el contrario, él me motivaba cada día a pensar y pensar más y alimentar más esa raíz de amargura. Pero la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es linda y Dios es grande con nosotros. Y Él me ayudó a perdonar. Y empecé a perdonar poco a poco, y a pedirle a Dios cada día en oración que limpiara ese resentimiento de mi corazón, que lo sacara de mi corazón, porque la oración es lo que nos ayuda a entrar en comunión con Dios. Entonces, cuando tú le pides a Dios de verdad y tienes la verdadera intención de dejar ir ese rencor y de perdonar a esa persona, tú empiezas por pedir a Dios que te ayude a limpiar ese rencor, que te limpie con hisopo para que te vuelva blanco como la nieve. Sí, y empiezas a no dar lugar al diablo. Y empiezas a sacar el diablo de tu vida, a cerrarle las puertas al diablo, y empiezas a orar por tus enemigos. Entonces ya pasamos a perdonar. Primero perdonamos y después empezamos a orar, pero a orar de corazón por nuestros enemigos. Entonces ahí, cuando empezamos a orar por nuestros enemigos, empezamos a sentir amor por nuestros enemigos y empezamos a bendecir a los que nos maldicen y a orar por los que nos persiguen, como lo dice el mismo Jesús en Mateo 5:44, que estas palabras de Jesús para soltar y vivir nuestra vida en paz y armonía con nosotros mismos y con los demás. Por eso la oración tiene un gran efecto en nosotros y es tan grande y poderosa que nos puede cambiar de pies a cabeza. Y también puede hacer que cualquier otra persona cambie de pies a cabeza para seguir adelante así con nuestra vida. Debemos trabajar en la oración, debemos trabajar en esa oración, debemos orar por todos aquellos que alguna vez nos han hecho daño y de alguna manera nos han hecho tanto daño que han dejado una semilla de tristeza, ansiedad, amargura o dolor en nuestro corazón. ¿Y a quién le está haciendo daño esa semilla de dolor, tristeza, amargura y ansiedad? A ti, a ti. Si comenzamos a orar por esas personas, es posible que esas personas se avergüencen de su comportamiento y se arrepientan de sus malas sensaciones y aprendemos a seguir nuestro camino agarrados de la mano del Señor y sabiendo que Él nos hará justicia y nos guiará, porque Dios es grande y poderoso, porque Dios es bueno, porque Dios responde nuestras oraciones. Amén, aleluya. Si lo crees, di amén, gloria a Dios. Alaba a nuestro Padre Celestial donde quiera que se encuentre, gloria a Dios. Por eso no des lugar al diablo y pídele al Padre Celestial que te llene de su Espíritu Santo. Cuando estemos en medio del dolor, cuando estemos enojados y resentidos en nuestro corazón, cuando estamos así, es muy difícil para nosotros entender por lo que debemos perdonar. Y es muy difícil para nosotros entender que nosotros debemos perdonar
perdonar para dejar ir a los que nos lastiman. Pero cuando acudimos en ese momento a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, Él nos abre las puertas. Él nos toma en sus brazos. Y Él, los que lo sabe todo, nos da la fuerza y nos da la paz infinita para perdonar. Amén, aleluya. Te lo digo por experiencia propia. Porque no lo ha hecho una vez, sino muchas veces conmigo. Y por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que Él sea nuestro consuelo y que Él nos fortalezca, que Él cambie nuestro dolor en alegría, como nos lo dice Juan 16:22, y ponga en nuestro corazón el deseo de partir y dejar ir todo mal. En conclusión, mis amados, el día de hoy nosotros nos damos cuenta de que podemos estar enojados, de que sí podemos enojarnos. Claro, hasta el mismo Jesucristo se enojó. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos permitir que ese enojo se convierta en resentimiento y que nos quite la oportunidad de vivir en paz. No podemos dejar que la amargura se apodere de nuestros sentimientos y nos quite del corazón nuestra felicidad y la esperanza de vivir una vida plena en Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Por eso, amados míos, no podemos darle lugar al demonio. Debemos dejar a todos los que nos hacen daño y debemos perdonar, aunque nos cueste, aunque digamos que es muy difícil. Debemos buscar a Dios para hacer que nos hable y nos llene de su paz, porque cuando escuchamos a Dios, cuando dejamos que la voz de Dios entre en nuestra alma se llena de paz, se llena de tranquilidad, se llena de alegría, y dejamos que todo lo malo se vaya, y ahí Dios hace que olvidemos todo el pasado, todo ese pasado, y empezamos a caminar por sendas de paz, por sendas de justicia, por amor al nombre de Jesucristo. Amén, amén. Ahora tú que me escuchas, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Déjanos saber en la casilla de comentarios para que así reflexionemos todos juntos y nos ayudemos todos juntos a soltar todo lo malo que está haciéndonos daños. Dinos si crees que por medio de Dios y por medio del perdón infinito podemos soltar y perdonar todo lo que nos ha hecho daño. Estaré pendiente de tus comentarios y ahora te invito para que juntos demos gracias a Dios y oremos a Dios con fe. Padre Celestial, te doy gracias por tu bondad, por tu infinita bondad, Señor. Te doy gracias por este mensaje maravilloso, Señor, que has traído, Señor, a la vida de todos los que lo escuchan el día de hoy y los que lo escucharán mañana, pasado mañana y tal vez dentro de un año, dentro de un mes o en algún tiempo, Señor, para así poder cambiar la vida de todos los que están viviendo con raíces de amargura, Señor, y cambiar la vida y llenarla de paz y de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Padre, perdóname por permitir que el rencor, Señor, que la venganza y todas las malas emociones manejen mi vida, Señor. Perdóname por el daño, Señor, que he podido causar a los que alguna vez me han hecho daño, Señor. Señor, aquí te invito, Señor, te invito a que entres en nuestros corazones, te invito a que entres en los corazones de aquellos que tienen algún dolor muy grande en su corazón por
por un rencor, Señor, que han llegado a tener el rencor, la venganza en su alma, Señor. Señor, el día de hoy te reconocemos como nuestro único Dios y Salvador y te damos gracias, Señor, por venir a morir en la cruz del Calvario, en la persona de Jesús, y lavar nuestros pecados, nuestra alma y todas nuestras ofensas y todo el daño que te hemos hecho, Señor, con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por tu misericordia. Hoy reconocemos, Señor, que somos pecadores, Señor. Reconocemos que somos pecadores y necesitamos tu misericordia infinita, Señor. Perdónanos, Padre amado, Señor, Padre Santo, porque yo sé que tu venida está próxima, Señor. Y necesito que mi nombre esté escrito en tu libro, Señor, en el libro de la vida, Señor, porque queremos estar contigo en las bodas santas del Cordero, Padre amado. Gloria a mi Señor, aleluya. Señor, pongo en tu presencia a todos y cada uno de los que escuchan este mensaje, para que seas tú obrando en sus vidas, cumpliendo así tu propósito, y que esta palabra sea pan de vida para todo el que lo escucha, que cambie vidas y traiga bendición. Pongo sus necesidades, Señor, en este momento. Yo no sé qué necesidades tengan, Padre Santo, pero en este momento te pido que abras puertas, que pongas tu mano sanadora, Señor, en su cuerpo, que restaure sus hogares y muéstrele el camino de regreso a casa a los esposos y a los hijos que estén apartados de ellas, Señor. Y que siempre se haga tu santa voluntad en el nombre sacrosanto de nuestro Señor Jesucristo. Lo pido, lo proclamo, lo recibo y lo creo en el nombre sacrosanto de mi Señor Jesús. Amén, amén. Aleluya, gloria a mi Señor. Ay, mis amados, qué poderoso mensaje el que Dios tenía para nosotros el día de hoy. Es poderoso, porque el perdón es poderoso. Así que aquí, mis amados, hasta aquí el mensaje santo de nuestro Dios tenía para ti. Ese mensaje santo, hasta aquí. Espero que haya sido de bendición para ti recibirlo, como para mí el dártelo. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, regálanos un amén y cuéntanos hasta qué lugar llegó la bendición. Y si quieres reflexionar, así como lo hizo la hermana Lilian Holguín Valls desde Argentina, regálanos tu reflexión, una corta reflexión, y la compartiré en el próximo programa, para que así nos ayudemos a crecer, a que crezcamos todos juntos y lleguemos todos juntos a recibir la bendición sacrosanta de nuestro Señor Jesucristo. Sí, por eso también, si tienes dudas sobre la palabra que el Señor ha dado el día de hoy, puedes mandar tus preguntas y te serán contestadas en el programa siguiente. Hoy quiero saludar de manera especial a los que me acompañaron el programa pasado, que fueron Navy Madrid Parra, a Mari Santillanes de Valledupar, a María Sarmiento de Venezuela, a Roberto Santana de Cuba, a Francisca Charles de México, a Mari Mejía Lozano, a Manuel Hernández de Cuba, a Boiner Ana J. Cruz, a Mercedes María Márquez y Ana Huertati de Brasil. Amén, amén. Que el Señor los bendiga a ellos y a todos los que me acompañan cada 8 días y dejan entrar al Señor en sus corazones, y dejan entrar al Señor y deja que el Señor obre en sus vidas y lo reconocen como su único Dios y Salvador. Yo quisiera mencionarlos a todos, pero ustedes saben que me es imposible. Por eso menciono a pocos, de a poco los voy mencionando. Les mando un abrazo grande desde Colombia para todos ustedes, y les deseo una semana maravillosa en Cristo Jesús. Hasta una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga y que el Señor me bendiga. Amén, amén.
un vuelo alto con Cristo. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán